Bien, un saludo cordial a todas y a todos aquí presentes y un agradecimiento sincero al Consejo de Monumentos Nacionales y a la DIVAN por la invitación que me han formulado. Y también agradecer la presencia de dos viejos amigos, no por la edad que ellos tienen, sino por la amistad que tenemos desde hace mucho tiempo. Pablo Mariñez, que es embajador de República Dominicana, no de Costa Rica. Podría ser de los dos países incluso, pero es de República Dominicana, y Francisco Pancho Borja, bueno, nos une una amistad de muchos años, así que un agradecimiento también a los dos embajadores. Lo que voy a presentar hoy día son algunas ideas que estoy trabajando, no son ideas terminadas, que tienen que ver con lo que aparece aquí en el título de mi exposición, respecto del urbicidio o la manera de producción del olvido. Un concepto tan fuerte como este de urbicidio nace en la década de los años 60, mucho más vinculado a la literatura que a las ciencias sociales. Y en aquella época Michael Moorcock, que es el que acuña esta noción, lo que hace es describir lo ocurrido en la Guerra Mundial en la zona de Sarajevo, y muestra cómo esa ciudad se viene abajo justamente por el impacto militar, estratégico, etcétera, que se hace en esa ciudad. Posteriormente, en los años 60, son algunos sociólogos urbanos donde empiezan ya a desarrollar este concepto vinculado explícitamente al funcionamiento de la ciudad, el aparecimiento de los guetos, la refuncionalización de las ciudades, como el caso de Nueva York, Chicago, etcétera, pero después el concepto prácticamente desaparece. Y me parece que tiene una riqueza muy grande para explicar algunas de las cosas que en este momento se están viviendo, al menos en América Latina, al menos en nuestros países. Básicamente lo que les voy a presentar son 5 o 6 ideas. Una primera es por qué hoy día el tema del patrimonio adquiere tanto peso en estos momentos, cosa que hace muy poco tiempo no era así. Una segunda cuestión que me parece fundamental es debatir algo respecto de lo que significa el patrimonio, que es el patrimonio en sí mismo. En tercer lugar, la noción esta de olvido, que me parece que es importante. Y finalmente, sí, caer ya de manera explícita en lo que sería, para mí, por lo menos en este momento, lo que quiere decir el urbicidio. Y frente al urbicidio, como propuesta de salida de lo mismo, vendría a ser algo así como el derecho a la ciudad, que también fue un concepto acuñado hace mucho tiempo por Henri Lefebvre en Francia, también en un momento complicado de la ciudad, principalmente de París, que generaba altísima segregación urbana, formas de ausencia de la sociedad en determinados lugares, etcétera. Y creo que puede ser interesante verle como la otra cara de la misma moneda. Y finalmente terminar con algunas conclusiones que pueden ser de interés. A manera de introducción, me da la impresión que nunca, como ahora, se había hablado tanto de patrimonio. Uno abre la prensa y está el patrimonio. Nos reunimos periódicamente para discutir temas de patrimonio. Cuando se arman los presupuestos de los municipios, está presente el patrimonio. Y a mí me da la impresión que esto no es casual. Y yo creo que está tan presente el tema del patrimonio porque nunca se había destruido tanto el patrimonio como ahora. En otras palabras, estamos en un momento de crisis. Me da la impresión que es lo que yo llamo la coyuntura patrimonial, que voy a desarrollar un poquito más adelante, porque estamos viviendo un proceso de destrucción del patrimonio muy fuerte, que se expresa, al menos, como ustedes pueden ver ahí en la lámina, de algunas maneras.
Una, lo que son las guerras. Esta idea de Michael Murrow, que creo que está absolutamente presente, porque las guerras lo que terminan haciendo es destruyendo los espacios de la integración social urbana. Se destruyen las plazas, se destruyen las bibliotecas, se destruyen los monumentos, se destruyen los servicios, porque es una visión estratégica militar para poder vencer al enemigo, que fundamentalmente es urbano, a través de guerras que vienen desde fuera. Y aquí tenemos probablemente las dos más significativas de este siglo, por decirlo de alguna manera. La una, lo que el presidente Bush llamó las guerras preventivas, el destrozo que se hace en Afganistán, en Irak, en ciudades históricas, como el caso, por ejemplo, de Bagdad, que nosotros nunca nos hemos puesto a pensar qué ha hecho el UNESCO, por ejemplo, en ese ámbito para impedir que ese patrimonio de la humanidad pues termine por erosionarse. Y también las guerras necesarias del Premio Nobel de la Paz Barack Obama, que también entra en territorios como Siria, y destruye todo lo que está a su paso, y Libia exactamente lo mismo, y a nadie le importa lo que es el patrimonio. Es una agresión significativa no solo a la condición física, sino principalmente a la condición simbólica de lo que es la ciudad. Y luego tenemos ya no las guerras, sino la violencia urbana, y esto es mucho más particular en el caso de América Latina, porque se supone, según los datos que maneja la cooperación internacional, el caso de la Organización Mundial de la Salud, se supone que América Latina es el continente más violento medido por homicidios. Ya desde aquí hay una agresión a la ciudad. ¿Por qué? Porque si no, nosotros medimos la pérdida de vidas no en función de los homicidios, sino en función de los suicidios, que es un hecho social de autoeliminación, pero que se produce ya, como Durkheim hace mucho tiempo nos señaló, a través de un proceso social que termina con el fin de la vida. Los suicidios son localizados principalmente en los países centrales, en los países del norte, y el suicidio es mucho más grande que el homicidio. Y se define el homicidio como la primera forma de violencia que este rato existe, y aparece el estigma América Latina es el continente más violento del universo. Pero ¿qué es lo que pasa con la violencia? La violencia termina erosionando tres elementos sustanciales de lo que es la ciudad de hoy: el tiempo, el espacio y la ciudadanía. Uno llega a Santiago, como llega a cualquier ciudad de América Latina, a Quito, y los amigos le dicen: no salgas pasadas las 10 de la noche porque te van a robar. Y eso es lo que uno dice. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos perdiendo tiempo. La ciudad de las 24 horas ya no existe. Lo mismo respecto de los espacios. No vayas a tal parque, que generalmente son los espacios públicos, es decir, donde se construye ciudadanía. Entonces, no vayas pasadas ciertas horas, no vayas a determinados lugares que generalmente son los espacios públicos. ¿Qué significa eso? Que la ciudad pierde espacio, que la ciudad pierde tiempo. Y no solo eso, sino que si nosotros salimos de aquí y en la esquina se produce un accidente o alguien roba un celular, una computadora, etc., y yo como peatón lo que hago es pasarme al otro lado de la vereda para no verme involucrado en ese altercado. Entonces se pierde la solidaridad, se pierde el sentido de comunidad. En otras palabras, se pierde lo que es ciudadanía. En tercer lugar está la gentrificación, que es un fenómeno relativamente nuevo, que se produce, entre comillas, y con mucha fuerza, en ciertos lugares de excepción que la segregación urbana produjo en nuestras ciudades. Y entonces aquí vienen los grandes capitales, invierten en propiedad inmobiliaria, construyen edificios de 20, 30, 40 pisos, independientemente de lo que pase abajo.
y lo que pasa abajo es que se pierde justamente espacio público. Hace un rato conversábamos respecto de lo que está aconteciendo en el Brasil alrededor del Mundial de Fútbol y las manifestaciones de estas maravillosas que se están produciendo. Claramente lo que ocurre es que la FIFA tiene establecido esta especie de zonas francas o estos lugares de excepción donde se tiene que hacer un tipo de intervención inmobiliaria de acuerdo a los estándares de la FIFA. Y entonces hay que limpiar eso de indeseables, que son básicamente comerciantes callejeros, son personas que viven en indigencia en los edificios alrededor de los estadios o de las zonas de turismo. Y como eso no es suficiente, hay que introducir la policía pacificadora en las favelas para que a su vez las personas que viven en las favelas no se trasladen a estos espacios de excepción. Y entonces, obviamente, es una inversión de lujo para un turista de lujo que excluye al resto, expulsa y excluye. No es otra cosa más que la gentrificación. Se pierde patrimonio, se construye olvido. Y aquí viene una crítica también a la conservación. Yo he sido siempre, y ahora con mayor razón, muy crítico de la conservación. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente lo que hace la conservación es congelar la historia en el origen. Entonces, cuando uno hace una intervención, lo que busca es reconstruir el momento original en el cual ese edificio sale a la luz pública. Con lo cual, el tiempo, la historia termina congelada, por ejemplo, en nuestras ciudades en la época colonial. Y sublimado la época colonial, que probablemente es de las épocas más excluyentes, más polarizadoras en lo político, en lo económico, en lo social. Y entonces aparece el estilo colonial incluso como lo deseable. No solo que se busca retroceder al origen, sino que en la realidad lo que se está haciendo es eliminando todo el tiempo, desde el origen hasta el momento actual. Yo no creo en la conservación, incluso porque yo creo que el caso de los centros históricos son los lugares que más cambian en las ciudades, al menos en América Latina, que es lo que yo conozco. Y finalmente un elemento de la globalización. Aquí sigo las tesis, los planteamientos de Bauman, de su maravilloso libro de la modernidad líquida. Y lo que sostiene es que la velocidad del cambio en la que nosotros estamos viviendo, el proceso de innovación que se vive a escala planetaria, ha modificado sustancialmente el sentido del lugar. Entonces aquí lo que tenemos es una contradicción entre la conservación, la innovación y entre el lugar y el desarraigo. Y yo creo que este es uno de los grandes cambios que modifica la percepción de lo que es el patrimonio, porque el patrimonio ya no es inmutable, no puede ser inmutable. Una iglesia construida hace 500 años para el culto, hoy día puede terminar siendo no para el culto, sino para la música, por ejemplo, o una biblioteca, como ocurre en México. El caso de la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, que es una de las iglesias más hermosas, por lo menos que yo conozco, y no es por chauvinismo, hoy día se hacen ahí conciertos, incluso porque hay una reducción muy fuerte de la feligresía. La crisis de la Iglesia Católica es poderosa. Por eso Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, nos llama tanto la atención a nosotros, porque está haciendo cosas humanas, juntándose con la gente. Es hincha del Club San Lorenzo. A propósito, escribí un artículo en el diario donde yo escribo regularmente, que le llamaba el Papa Cuervo, que obviamente generó muchísima polémica, porque los hinchas de San Lorenzo se definen a sí mismos como cuervos. Y entonces hoy día es un ser humano que busca justamente llamar la atención para legitimar ese Vaticano que se ha venido abajo con el tema
de la pedofilia, con lo que está ocurriendo en estos días con el Banco del Vaticano, etcétera, etcétera. En segundo lugar, si esto es así, en el sentido de que hoy día discutimos mucho el patrimonio porque estamos perdiendo o por lo menos estamos redefiniéndole, creo que lo importante también es entender lo que es el patrimonio. Y aquí me parece que obviamente es un concepto polisémico que da la posibilidad de tener múltiples aproximaciones. Esta es la mía. Y el concepto de patrimonio, viendo en el diccionario, no es otra cosa que una palabra compuesta, donde patri viene de padre y homium recibido. En otras palabras, recibido por línea paterna. Por eso es que la traducción al inglés o del inglés al español es esta idea de la herencia. Entonces es un concepto en movimiento, no es una cosa física, estática, es un concepto en movimiento. El patrimonio es una herencia de alguien hacia alguien. Es igual que la definición de gol, que es tan maravillosa. Por eso es que estas metáforas que tiene el fútbol llega a plantearnos una sinrazón. Gol de pelota quieta. O sea, eso no puede ser. El gol es en movimiento. El patrimonio, la definición de patrimonio, es una definición justamente en transición, en movimiento. Y en ese sentido, obviamente, que tras de este movimiento, y para que haya ese movimiento, por eso la idea de la congelación, de la conservación aquí no funciona, aparecen los sujetos que asumen este patrimonio. Y yo les llamo los sujetos patrimoniales. En otras palabras, los actores que están detrás de este proceso. En ese sentido, el patrimonio no es un objeto, es un proceso, es una transmisión. Y entonces, cuando uno revisa la literatura, el concepto patrimonio ha tenido todo un itinerario que va desde el sentido de la estructura de la familia. Y es muy, muy importante el patrimonio que tiene una familia, porque eso quiere decir que no es del padre exclusivamente, sino del padre que entrega a sus hijos, y generalmente al hijo mayor, al primogénito, al hombre. Es de hombre a hombre, por eso patrimonio. Obviamente aquí las feministas podrían decir muchas cosas, y me parece que deben decir incluso. Entonces, viene de la familia. ¿Qué es lo que ocurre con el patrimonio, con la herencia en la familia? Que todos los hijos de un tipo y de otro tipo terminan disputándose. Una familia que se precie, una familia que tiene mucho patrimonio, es una familia donde el conflicto está presente. Entonces el hijo mayor, la hija, tienen derechos que no son exactamente iguales, como ocurre también en una sociedad. Pero en este itinerario también tenemos el patrimonio económico. ¿Cuánto tiene una empresa? Ese es el patrimonio. Y lo jurídico es justamente lo que el patrimonio visto desde el ámbito de lo jurídico, del derecho, es el que atribuye ciertas potestades a cada uno de los sujetos patrimoniales y norma este proceso del movimiento. Y lo que estamos viviendo en este momento ya no es el patrimonio en abstracto, sino es el patrimonio histórico. Y aquí hay un cambio que es importante asumirlo, que es lo que clásicamente se define como monumento. El monumento no es otra cosa más que la puesta en memoria de un hecho histórico por parte de algún sujeto patrimonial. Entonces, se produjo una guerra, un monumento, o el nombre de una calle. Un general en el caballo, como ayer me parece que David nos señalaba, se erige ese monumento. Entonces, básicamente es poner en memoria un hecho del pasado. Pero aquí también hay una diferencia de este patrimonio histórico,
y es que una iglesia, el ejemplo que ponía hace un momento, que fue construida con una función específica, que es básicamente la misa, hoy día se convierte en un monumento histórico porque termina siendo un testigo de un proceso. Entonces ahí, bajo estas dos formas, asume el patrimonio la condición de histórica. En otras palabras, no todo patrimonio es histórico, solo los que tienen esta doble condición. Ahora, eso significa que por un lado hay un valor de uso y por otro lado un valor de historia. Y en esto de valor de historia yo me sumo o hago mías las palabras de Françoise Schway. Ella dice que todo patrimonio para existir tiene que tener valor de historia. Y es una crítica muy fuerte a la conservación. Porque ¿qué significa el valor de historia? Significa sumar tiempo al pasado. Sumar tiempo al pasado. Dotarle de más historia a lo que viene del ayer. En ese sentido, obviamente no se busca el momento de inicio, el origen, sino lo que se busca es de seguirle sumando tiempo al pasado. Por eso es lo que les digo, que los centros históricos en general son los lugares que más cambian, independientemente de las políticas de conservación que nosotros hagamos. Y me parece que nosotros tenemos que aceptar el cambio, nosotros tenemos que aceptar la renovación. Lo que ocurre es que nosotros hemos sido tributarios del pensamiento europeo que nace básicamente a partir de las guerras mundiales. Por eso es que a cualquier concepto que nosotros tenemos de la arquitectura le aumentamos el prefijo re. Reconstrucción, rehabilitación, renovación, etcétera, etcétera, que es una forma de llamar al pasado. ¿Y por qué esto? Porque en Europa la guerra destruyó de un día para otro las ciudades, produjo urbicidio. Entonces tenemos que volverles a poner en valor en términos del UNESCO, o reconstruirlas. Obviamente es una situación totalmente distinta la que nosotros vivimos acá. Ahora, en el fondo lo que está en la definición clásica de patrimonio es un objeto físico que tiene ciertos atributos. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis del patrimonio, lo que buscamos es que cumpla ciertos atributos, que tenga cierta acumulación de tiempo, que tenga la noción de antigüedad, que sea, si es que es un edificio arquitectónico, una tipología tal, que los materiales y las técnicas usadas correspondan a tales y tales momentos. En otras palabras, que testimonien la historia. Pero el patrimonio no es eso. El patrimonio es movimiento. El patrimonio es una relación social. Y es una relación social de conflicto. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar de la definición de patrimonio a partir de los atributos a una definición de relaciones sociales. Ahora, esta noción de patrimonio, esta noción de la herencia, esta noción del tránsito nace con la modernidad. El patrimonio, entre comillas, no ha existido siempre. Es una invención que hace la sociedad mundial para que en un momento histórico determinado aparezca el sentido de patrimonio histórico, no de patrimonio. La idea está el itinerario que les decía. Patrimonio histórico nace con la modernidad. Y es un concepto de crisis, por lo que se pierde. Y por eso es que aparece incluso la conservación como su otra cara. Ahora, si es que el patrimonio es una herencia que viene de la línea paterna, o que se recibe desde el padre, obviamente que aquí el patrimonio tiene una característica que es sustancial. Y es que la condición de patrimonio proviene de la propiedad. Alguien tiene que apropiarse para que exista el patrimonio. Y la propiedad, como ustedes saben, también es una relación social. Entonces es una transferencia de la propiedad. ¿Quién transfiere esa propiedad? El padre. ¿Quién transfiere esa propiedad? Una sociedad. Un actor, un sujeto patrimonial de una sociedad. ¿Quién recibe? El hijo.
¿Quién recibe? Un segmento de la sociedad en el presente. En otras palabras, el patrimonio es poder. Por eso lo que les decía, en el ámbito de la reivindicación de las mujeres, el tema de la violencia institucional es clave, porque las instituciones lo que han establecido históricamente, pero ya va siendo superado, es que la mujer no es sujeta de la herencia que el padre le transmite. Por eso es que el padre, el hombre, el varón, etcétera, es el propietario. Entonces, romper esa violencia institucional es fundamental. Y uno de los elementos principales tiene que ver con el patrimonio. Una segunda característica del patrimonio que hay que tener en cuenta es que toda ciudad y todas las partes de la ciudad son históricas. O sea, no son ciudades históricas las que la UNESCO establece que son históricas. Toda ciudad es histórica, porque ha sido producida con una tecnología, con unas relaciones de producción, con ciertas infraestructuras de ese momento. O sea, hoy día, pensemos, 30 años atrás, la infraestructura esta del Internet no existía. Hoy día ya existe. Entonces, eso hace que la ciudad sea distinta. No hay que olvidarse que las infraestructuras son la base material de una ciudad. Y las infraestructuras son patrimonio, porque se distribuyen. Y se distribuyen no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Entonces, hoy día una ciudad que no tenga la capacidad de manejar el Internet, no construye redes sociales, no construye competitividad, no construye conectividad, no se integra a la red urbana global. El patrimonio es totalmente distinto. Entonces, todas las ciudades son históricas. Y una característica adicional, todas las partes de la ciudad son también históricas, no solo los centros históricos. Todo lo que está dentro de una ciudad es histórico. Si esto es así, y si el concepto de patrimonio es un concepto en movimiento, obviamente que todo lo que existe dentro de una ciudad es patrimonial. Ahora, ustedes saben, un concepto es básicamente una abstracción, una separación de una parte del todo. Si todo es patrimonio, no nos dice nada, porque no hay abstracción, no hay separación. Entonces, ¿la separación de dónde viene? Pues justamente del poder. Pues viene justamente de la definición de ese proceso de transmisión. Entonces, obviamente que hay zonas de una ciudad que tienen patrimonio, todas las zonas de la ciudad tienen patrimonio, pero hay algunas que tienen un patrimonio que tiene una calidad superior. O si quieren, un valor de uso, un valor de historia, un valor de cambio, etcétera, superior. Y entonces, eso es lo que nos disputamos. Y en muchos casos nosotros suponemos que un barrio o una zona de la ciudad donde habitan sectores populares no existe patrimonio. Ahí viene la disputa, por ejemplo, respecto de la gentrificación. ¿Por qué? Porque ese suelo ha adquirido, en términos patrimoniales, un precio tan alto que no puede sostener las construcciones que están encima del mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho ese terreno vale mucho más que la casa? Por lo tanto, hay que botar la casa y construir un edificio. Y lo que estaba en esa casa, chao. Y lo que era esa casa, chao. Construimos el olvido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en términos de esta relación social que es el patrimonio? Dos elementos principales. El patrimonio lo que hace, según su calidad, es definir el ámbito del conflicto entre los actores, entre los sujetos patrimoniales. Es una definición de conflicto con los actores específicos. Y entonces aquí lo que estamos discutiendo son los derechos que tiene cada uno de estos sujetos patrimoniales respecto al patrimonio. El hijo mayor, la hija, o en el caso de una ciudad, los propietarios del suelo, los inquilinos, los comerciantes, lo que sea. Y entonces, obviamente aquí lo que estamos discutiendo es la ciudadanía patrimonial. Y si hablamos de ciudadanía patrimonial, son derechos, son deberes.
son formas de representación, son formas de participación, etc. Y el tema principal hoy día, me da la impresión, es cómo democratizar el patrimonio. El patrimonio es terriblemente elitista. El patrimonio es terriblemente monopolizado. El patrimonio hoy día representa situaciones del pasado que logran legitimarse en el presente. Mao Zedong decía que lo que más cambia es la historia, es el pasado. Y yo creo que tiene toda la razón. Porque cada coyuntura, cada momento en cada ciudad, nosotros vemos el pasado de una manera distinta a lo que se veía, por ejemplo, hace 50 años. Hoy día Simón Bolívar es otra cosa, es otro personaje. ¿Por qué? Porque incluso tenemos una república bolivariana. Y eso ocurre constantemente. Estamos cambiando el pasado, estamos interpretando el pasado. Y entonces el patrimonio no es más que la identificación de un ámbito del conflicto. Y la segunda situación, que va en esta definición del movimiento, de la transición, del cambio, etcétera, que significa el patrimonio, es que el patrimonio lo que encarna es la transición o la transmisión generacional. Esto en términos de sociedad. De una generación que tenía una sociedad a otra generación que tiene otra sociedad. Y entonces, las políticas frente al patrimonio, la política frente a los centros históricos, es básicamente la política de transmisión generacional. Y es esa política la que resuelve o procesa, si se quiere, el conflicto. En muchos casos no procesa el conflicto, sino que termina por asumir una contradicción. Con Emilio hablábamos hace un momento de las distintas posiciones que existen respecto de Valparaíso. O sea, cuando hay distintas posiciones y se las plantea, se las explicita, obviamente que ahí se está discutiendo el procesamiento del conflicto entre los distintos actores. Y yo creo que eso hay que entenderlo de esa manera. Ahora, en ciertos momentos específicos hay lo que yo llamo coyunturas patrimoniales. Yo creo que este rato estamos viviendo una coyuntura patrimonial porque se está construyendo el olvido y se está destruyendo la memoria a partir al menos de estas cuatro formas que algo ya he dicho. Por un lado, la velocidad de la innovación, el cambio es el signo de los tiempos, es esta modernidad líquida de Bauman. Pero no solo eso, sino que con la velocidad del cambio, el afincamiento en el lugar, esta cosa que se llama Bourdieu, el efecto del lugar, también se modifica sustancialmente por lo que significa la revolución científico-tecnológica. Todo cambia, ya no perdura. Y en ese sentido, obviamente, que el pasado se redefine, se reconstruye, desaparece, aparece, etc. Las luchas fratricidas erosionan la ciudad, producen urbicidio, los intereses económicos exactamente igual y las políticas de patrimonio. En otras palabras, esta coyuntura patrimonial me da la impresión que está asignada principalmente por dos situaciones. Por un lado, la erosión del fetichismo patrimonial. Esa cosa de que el patrimonio viene de alguna deidad, de alguna cuestión sobrenatural y que nos cae regalada. No es así. El patrimonio es una relación social. Pero también esa idea de que el fetichismo del patrimonio lo que hace es eliminar las relaciones sociales. Lo que vemos son edificios y ese es un problema de la profesión de la cual yo provengo, que es la arquitectura, que ve espacios. Pero el espacio sin la gente no existe, o la gente sin el espacio donde pueda realizarse tampoco existe. Y entonces ese fetichismo como que empieza a resquebrajarse. Y entonces ahí también se cuestiona mucho lo que significa la conservación. En una sociedad de transformaciones, de cambios tan acelerados como la que estamos viviendo, plantearse regresar al pasado, regresar a la memoria, etcétera, etcétera. Si uno hace una encuesta a los jóvenes,
lo primero que van a decir, conmigo no cuenten. El joven primero encarna la tecnología y aspira el futuro, no el pasado. Por eso los centros históricos generalmente es para personas de la tercera edad o para técnicos como nosotros. Pero los jóvenes no les interesa, prefieren irse al mall, prefieren irse no sé, a un lugar de computación, etcétera, etcétera, y pensar en el futuro. En tercer lugar, la idea del olvido, que también es una producción social. Lo que hemos venido reiterando, la idea de la innovación, del cambio, a lo Bauman, y el efecto del lugar de Bourdieu. Entonces, hoy día el olvido y el desarraigo son razones del éxito, y fundamentalmente del éxito económico. Y por eso es que la memoria y el territorio terminan siendo un freno para el desarrollo. O sea, no se le ve al patrimonio como parte del desarrollo, no se le ve como capital físico, como valor de uso, sino que es un freno para el desarrollo. Y entonces, obviamente que lo que está pasando es que el lugar y la memoria, que no están separados, como nos decía ayer David, son dos cuestiones co-constitutivas, son un espacio de la confrontación social, del conflicto que lo definíamos hace un rato. Y aquí viene una definición que a mí me gusta mucho de Ulrich Beck, que él dice que en la relación esta de tiempo y espacio, los ricos viven el tiempo y los pobres viven el espacio. En otras palabras, los ricos están en la velocidad, que es una relación tiempo y espacio, y los pobres están anclados en el territorio. Esto es interesante porque es una visión, podría darnos lugar a una visión distinta del patrimonio, en términos de que los pobres reivindican mucho más el patrimonio. Me parece que eso es así, porque ahí se afinca su identidad, su memoria, su razón de ser, etcétera, y porque ahí pueden realizarse, mientras para los ricos es un freno para la acumulación. Y Ulrich Beck, al definir esto, lo que dice es que hoy como nunca los ricos y los pobres no tienen un lugar donde se encuentran, que es un nivel de segregación terriblemente fuerte, que es una forma de fragmentación social que en nuestras ciudades tiene lugar. Y aquí viene la idea central de la exposición, que tiene que ver con el urbicidio. El urbicidio, con estos antecedentes que les había señalado, de Sarajevo, de la Escuela de Chicago, de los sociólogos urbanos, etcétera. El urbicidio no es otra cosa más que una palabra también compuesta. Urbs, ciudad, y cidio, muerte, desolación, etcétera. Homicidio también es la muerte de una persona. Femicidio es la muerte de una mujer por razones de género. El suicidio es la muerte provocada por uno mismo. El urbicidio es la muerte, la desolación, etcétera, de una ciudad. ¿Cómo podríamos definir este asesinato, esta muerte, esta pérdida? Básicamente por ser un asesinato litúrgico. Esto de la liturgia es muy interesante porque es la ritualidad que se sigue en el orden en la misa. Es decir, hay un orden para acabar con la ciudad, no es algo casual. Tiene una lógica, primero esto, segundo lo otro. Y entonces es un asesinato litúrgico de las ciudades que se realiza con premeditación, hay una estrategia, que hay un orden, es decir, hay una lógica, hay una dinámica y hay una forma explícita. Esto puede ser la guerra, como puede ser la gentrificación, etc. Y esta liturgia no son otra cosa que acciones que arrasan con los signos de la vida cotidiana en nuestras ciudades. Cuando uno ve cómo se bombardea el servicio de agua potable, es para que no tengan agua potable. Y de esa manera pues se rindan
ante el invasor. Pero igual, el caso de la gentrificación, cuando uno construye un edificio de 40 pisos, cuando había una sola casa, es para que esa gente se vaya y me deje a mí hacer dinero, hacer, entre comillas, desarrollo. Y entonces los espacios fundamentales de la ciudad se ven de alguna manera erosionados. Las plazas. Es impresionante lo que se hizo en Irak y en Afganistán con las plazas. La plaza, según Ortega y Gasset, que tiene una definición muy linda, él dice que la plaza es un espacio vacío que se llena de ciudad. Hace poco escribí un artículo donde yo señalaba que la plaza era un producto en vías de extinción. Si ustedes se ponen a pensar las plazas en Santiago, ¿dónde están? Generalmente lo que aparece es el nombre plaza vinculado a un mall, Plaza Las Américas, Plaza tal cosa, etc. Porque el mall terminó por reemplazar a la plaza. Las calles, que es el lugar de encuentro, el lugar de integración, etc., también son rotos. Es la lógica de la guerra, es la lógica del urbicidio, acabar con esas posibilidades que esa sociedad tiene. Y aquí me parece que, yendo a la parte central de lo que es la ciudad, los conceptos clásicos que vienen de los griegos, los romanos, nos pueden ayudar mucho a entender lo que es el urbicidio. Por un lado está la civitas, que no es otra cosa que la memoria de los ciudadanos, no es otra cosa más que las relaciones sociales, no es otra cosa más que esa expresión de la sociedad, una sociedad. Luego está el caso de la polis, que es la comunidad política. La ciudad es una comunidad política, donde hay una institucionalidad, donde hay un autogobierno. Y finalmente está la urbs, que no es otra cosa más que la base material. Los edificios, la infraestructura, etc. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con la gentrificación? Tiene mucho más de urbs que de civitas. Y entonces lo que está ocurriendo en el fondo es que se nos está muriendo una parte de la ciudad. Y eso es bastante claro y bastante evidente. La gentrificación es una forma del urbicidio que se expresa básicamente en tener urbanización sin ciudad. Urbs sin civitas. ¿Por qué? Porque producir ciudad es producir espacio público. Jordi Borja señala explícitamente que la ciudad es el espacio público. Que, y esto ya es mío, que cuando uno se sale de la vivienda no se está saliendo, sino se está entrando al espacio público. ¿Por qué? Porque el espacio público es el que hace el sentido de lo común, de la comunidad, del ayuntamiento, de la plaza. Y entonces se entra de la casa al espacio público y se sale del espacio público para ir a la casa. Nosotros siempre decimos al revés, este rato salgo. Cuando alguien le llama y le dice, nos encontramos de tal lado, y le llamó a la casa y le dice, sí, este rato estoy saliendo. Hoy día tendríamos que decir, no, este rato estoy entrando. Porque estoy entrando a la ciudad. Y eso quiere decir que la vivienda no produce ciudad, al menos cierto tipo de vivienda. Entonces, ¿qué es una ciudad? Un sistema de lugares significativos. Y los lugares significativos son los lugares que mayor patrimonio existe, mayor cohesión genera, que son las plazas, que son las calles, que son los centros históricos, que es el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el espacio público en la época actual? Hay una especie de agorafobia, hay una fobia respecto del espacio público. En unos casos se privatiza, por ejemplo, en mi país, probablemente el espacio público más interesante que se ha logrado producir en este último tiempo en Guayaquil se llama Malecón 2000. Pero, ¿cómo fue producido esto? Básicamente por una universidad norteamericana contratada por una fundación, no por el municipio, no por el sector público. Esta fundación
tiene no solo la posibilidad de construir esto, sino de administrar ese espacio público. Y es muy interesante porque está cerrado con barrotes y a la entrada hay un letrero que dice que nos reservamos el estricto derecho de admisión. Mujeres con minifalda no pueden entrar, personas besándose en el espacio público mucho menos, porque la moral se nos viene abajo. Hoy día hay una agorafobia, se privatiza el espacio público, termina siendo el espacio público lo que queda después de poner vivienda, comercio, etcétera, es decir, después de haber hecho el negocio. Y generalmente son los peores espacios, por eso es que la plaza tiende a desaparecer. Ahora, este mismo hecho lo que produce es una ciudad sin ciudadanos. ¿Por qué? Porque el ciudadano se construye en el espacio público, en el parlamento, en el ayuntamiento, en el espacio común, donde se construye la comunidad. Porque ahí nace el espíritu de la ciudad. Ahí está el parlamento. El parlamento es hablar en la calle, es construir este pensamiento cívico. Si el espacio público vive una fobia, pues no se construye obviamente ciudadanía, y entonces lo que tenemos son ciudades sin ciudadanía, tenemos urbicidio. Voy a tener que ir un poquito más rápido. Y quizás el tema principal de la gentrificación sean los grandes proyectos urbanos, que es un sustituto visto desde las ópticas neoliberales respecto de la planificación. Las ciudades ya no crecen con esa cosa que se ha llamado la carta de navegación, las propuestas de largo plazo, de racionalización de recursos, etcétera, que era la planificación, y hoy día son los grandes proyectos urbanos. El caso que les ponía del Malecón 2000 en Guayaquil, el caso de las intervenciones de la FIFA en las 12 sedes del Campeonato Mundial del próximo año en Brasil, los proyectos de gentrificación, etcétera. Los proyectos de transporte, y ustedes han vivido el caso de Transantiago, con resultados supongo muy buenos, que nos muestran justamente este hecho. Y entonces, estos grandes proyectos urbanos, en la práctica lo que están produciendo es un cambio significativo de la segregación urbana. Si antes la segregación urbana era aquí los ricos, acá los pobres, aquí el comercio, acá la industria, etcétera, etcétera, hoy día la lógica viene por lo que se llama la fragmentación urbana. La fragmentación urbana que al interior de nuestras ciudades se construye, por ejemplo, lo que llaman en Buenos Aires los countries, aquí no sé cómo les llaman, pero son estas urbanizaciones cerradas de altos recursos económicos, que en todas nuestras ciudades de América Latina, al menos las más grandes, ya tienen una expresión muy clara. No es otra cosa más que el edificio vertical que tenía una sola puerta, ahora tenemos no el edificio vertical, sino una urbanización horizontal con una sola puerta. Ahí a uno le piden el pasaporte, que uno tiene que identificarse, tiene que pasar por la aduana, que son estos pórticos para ver si lleva armas, lo que sea, y si cumple con esas cosas, sellado el pasaporte, entra. Es otro territorio, es otra ciudad. Esto es lo que Manuel Castells llama que las ciudades hoy día son constelaciones de espacios discontinuos. Esa es la fragmentación, ya no hay continuidad. Y no solo eso, sino que, y aquí siguiendo a Saskia Sassen, ella lo que plantea es que esta fragmentación en la actualidad ya no es intraurbana, sino interurbana. Y define con una frase que es muy interesante cuando señala que el norte de las ciudades del sur se integran con las ciudades del norte. En otras palabras, solo el mercado, solo los lugares donde está concentrada la posibilidad de la compra terminan articulándose con las grandes ciudades del mundo. Y entonces aquí empiezan a aparecer nuevos patrimonios, nuevos centros históricos. En el caso de Santiago, la ciudad empresarial Huechuraba, yo creo que es un caso claro. En México está Santa Fe, en Bogotá está Ciudad Salitre, en San Pablo está Berini y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que hasta este momento nosotros habíamos tenido centralidades urbanas
incluso diferentes en dos momentos distintos en nuestras ciudades. Una primera, que es la ciudad fundacional, donde la centralidad, las funciones centrales eran básicamente políticas, porque estaba la presidencia de la República, estaba la alcaldía, estaban los ministerios, etcétera, y además la función religiosa. La religión tuvo un peso muy fuerte en la organización de las ciudades. Pero esa centralidad, con esas funciones, quedó en el pasado. Después, sobre todo a partir de la década de los 50, 60, en general en América Latina empiezan a aparecer nuevas centralidades, nuevos patrimonios, sobre la base de una centralidad vinculada al comercio y a las finanzas. Y esta última, más que una centralidad, lo que tenemos es un nodo de articulación de la ciudad con la red urbana global. El norte de las ciudades del sur con las ciudades del norte. Y entonces, obviamente, ahí esta especie de pivote, esta especie de plataforma, este nodo de articulación, tiene una condición urbana totalmente distinta a la que teníamos antes. Y entonces, aquí tenemos una ciudad totalmente diferente. Y aquí viene una erosión de lo público, erosión de la polis, un urbicidio, cuando, y esta es una lógica definida por algunos autores en España, que señalan que estaríamos viviendo un urbanismo a la carta. Entonces los municipios salen y ofrecen, y es el capital inmobiliario que le dice: yo necesito en este lugar, en este espacio de excepción, hacer tales y tales cosas. Pues se hace la reforma de la ordenanza, se permite la construcción y luego veremos qué es lo que ocurre. En otras palabras, esto lo que está conduciendo es a tener una urbanización y una vivienda privada de ciudad. O sea, se produce, en el caso de Brasil, mía vida, mía casa, o en el caso de México, que es francamente una locura, se construyeron más de 5,5 millones de viviendas que este rato no tienen gente que viva ahí. O sea, no solo que que hay el problema de la vivienda de los sin techo, hay el problema de la vivienda con techo, hay el problema de la vivienda sin gente, y si uno ve el tema de lo ocurrido en España principalmente, lo que tenemos son bancos con casa, porque las garantías fueron absorbidas por todos los bancos. El problema de la vivienda hoy día es ese, y finalmente se expresa en una vivienda privada de ciudad, que a su vez produce este urbanismo también privado de ciudad. En cuarto lugar, aparece el tema del urbicidio por la conservación, que ya he señalado, es decir, generalmente lo que se busca con la conservación es regresar al origen, cuando el concepto de patrimonio es un concepto, como les decía, cambiante, histórico, movible, sujetos patrimoniales, etcétera, etcétera. Y generalmente desaparece el sentido de futuro. El patrimonio no es pasado, el patrimonio es fundamentalmente presente, y desde ese momento, ¿cómo se proyecta eso hacia el futuro? En ese sentido, el patrimonio es un proyecto de transmisión, es un proyecto de procesamiento del conflicto que allí existe. Y aquí aparece un elemento que es muy interesante. El patrimonio, los patrimonios, tienen improntas plurales, tienen huellas plurales, porque fueron construidos en momentos distintos, porque fueron construidas por sociedades heterogéneas y por lo tanto también son procesados por sociedades diferentes. Entonces cada patrimonio tiene una carga simbólica totalmente distinta y las improntas que construyen son absolutamente plurales. En ese sentido, lo que se podría decir es que hay una especie de ontología del patrimonio. Es decir, el patrimonio tiene distintos estratos de existencia, distintas formas de ser, lo cual obviamente que eso complejiza mucho, pero me parece que enseña lo que está ocurriendo. Y lo que pasa es que generalmente nunca se discute el valor de cambio, nunca se discute el valor de historia, y algo se discute respecto del valor de uso. Y me parece que ese es un elemento fundamental. Hoy día, por ejemplo, producto de las corrientes neoliberales,
un tema que está entrando con muchísima fuerza, es la desregulación de los centros históricos, la desregulación del patrimonio. Porque es visto como un freno para unos y porque no es visto como parte de la posibilidad de generar otro tipo de actividades de manera paralela. Bueno, aquí viene el derecho a la ciudad y ya por un problema de tiempo termino con estas 4 conclusiones. A mí me da la impresión que este momento, esta coyuntura patrimonial, como les decía, lo que está ocurriendo es algo así como el fin de la historia. Este libro de Fukuyama que tanto debate produjo, lo que hay es una memoria sin historia. Es una memoria que se está construyendo más bien desde las lecturas del presente y no desde los procesos a partir de los cuales se construyeron. Y aquí esta memoria tendría que tener la memoria de todos los tiempos, del origen, del desarrollo, de la decadencia, de lo que sea. Y tiene que estar, obviamente, en la perspectiva del futuro. Tiene que convertirse en un objeto del deseo. Yo escribí un artículo que se llama justamente así, el objeto del deseo, pensando en los centros históricos y pensando que lo fundamental es el futuro, el proyecto. Entonces tenemos una memoria sin historia, me parece que estamos produciendo una urbanización sin ciudad, el derecho a la ciudad no aparece, no interesa, y lo mismo el derecho al patrimonio. ¿Por qué? Porque hay sujetos que se han apropiado de ese patrimonio que tienen una fuerza inusual en este caso. En tercer lugar, da la impresión que tenemos monumentos sin sociedad. Les puedo poner el ejemplo de mi ciudad. En el último periodo intercensal se vio claramente que hay una reducción del 40% de la población en el Centro Histórico de Quito, Patrimonio de la Humanidad, que ahora en 8 de septiembre celebramos los 35 años. En otras palabras, lo que vamos a tener es un centro histórico sin sociedad, un centro histórico vaciado de sociedad. ¿Será eso centro histórico? Quito tiene dos cosas para mostrarle al mundo. Una, esto de que es la primera ciudad que está en el listado de Patrimonio de la Humanidad, que nos da obviamente mucho orgullo, si no, no lo diría aquí tampoco. Y por otro lado, es que se ha convertido en una especie de paradigma, una especie de modelo. Pero cuando uno se adentra un poco, obviamente que hay cosas que son muy complicadas, muy complicadas. Una de ellas es esto que les digo. ¿Por qué? Porque hay una contradicción intrínseca en los centros históricos, que mientras más inversión hagas, más precio del suelo tienes. Si el centro histórico de Quito, como muchos de los centros históricos de América Latina, están fundados no en la propiedad, sino en el arriendo, lo que está pasando es que la única posibilidad para que esa gente se quede sea el tugurio. El tugurio es una fórmula económica. Pocos pagan un mucho, pero llega un momento determinado que esos muchos pocos ya no entran en ese espacio. Y entonces aquí lo que se produce es un cambio de uso de suelos, que yo llamo en este caso, más que la gentrificación, la boutiquización. Entonces hay el hotel boutique, hay el restaurante boutique, hay la oficina boutique y la boutique boutique, que sí tiene capacidad de pago, porque muchos de estos centros históricos, por el apoyo de la cooperación internacional, se han volcado al turismo. Y entonces pasa exactamente igual que lo que ocurre con la FIFA en el Brasil. Y en un momento de alto desarrollo tecnológico. Es muy interesante esto del turismo y hay que trabajar, creo yo, en los centros históricos, porque como que hemos tenido dos momentos respecto al turismo, que algo conversábamos ayer en una reunión. Y yo les decía que el primer momento está asignado por lo que yo llamo el efecto postal. Entonces uno llegaba a cualquier ciudad y claro, en América Latina una iglesia, compraba la postal, llenaba eso a la novia, a la mamá, al papá, a los amigos, etcétera, y mandaba por el correo que también estaba ahí. Lo paradójico es que uno llegaba antes que la postal. Hoy día la cosa es distinta, ya no es el efecto postal o la lógica postal, sino lo que yo llamo el efecto del Google Earth. Y entonces la persona que llega, por ejemplo, a mi ciudad, previamente ya conoce perfectamente bien
la iglesia de la Compañía, la iglesia de San Francisco, porque hay cámaras, hay videos que han sido subidos, uno ya se da el recorrido y probablemente va a haber mucho más que cuando esté ahí. Uno puede recorrer las calles, etcétera. Pero aquí hay una diferencia frente a la lógica de la postal. Uno conoce mucho más, con lo cual yo creo que los pobres guías turísticos ya son un producto en vías de extinción también, porque el Internet sabe mucho más que ellos. Pero lo que ocurre es que el turista llegue, y hoy día con más cantidad, ya no para mostrar el patrimonio físico, sino por la comida, por los olores, por los calores, por las relaciones con la población. Y hoy día, entonces, la gran infraestructura ya no son los edificios que hay que ver, sino la calidez de la gente, la calidez del lugar. Y eso, obviamente, que tiene que cambiar el tipo del turismo. Entonces, tenemos este monumento sin sociedad, donde el fetichismo patrimonial adquiere un peso muy grande porque se vacía de sociedad. Y finalmente el gran debate que está detrás de todo esto es que si el patrimonio, por ejemplo el caso de mi ciudad, es de la humanidad o del mercado. Y desgraciadamente me da la impresión que cada vez es más del mercado y menos de la humanidad. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la conferencia que nos presentó el profesor Fernando Carrión, presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos y académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de Quito, Ecuador. A continuación les vamos a invitar a ustedes a que hagan llegar sus preguntas para que el profesor Carrión pueda responderlas. Quien formulará las preguntas será la periodista del Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, señorita Andrea Arias. Esperamos sus preguntas. Buenos días. La primera pregunta dice así. Usted señaló a las políticas patrimoniales como uno de los factores que contribuyen a la erosión del patrimonio. ¿Se refiere a la no existencia de políticas o a la existencia de malas políticas? Y a continuación, otra pregunta dice, ¿cuáles serían buenas políticas según su experiencia? A ver, yo sostengo que en América Latina los dos centros históricos que se encuentran en mejores condiciones son Quito y La Habana. Y la explicación para eso viene en el caso de Quito por ser una ciudad pobre que no logró insertarse en el proceso de modernización de las ciudades, principalmente cuando llegó la arquitectura y el urbanismo moderno. En el centro histórico hay algunas edificaciones que surgen en este periodo, pero yo creo que lo que logró sostener al centro histórico durante mucho tiempo en Quito fue que no se hizo nada. Uno podría decir, bueno, no hay que hacer nada. La segunda, el caso de La Habana, porque la revolución cubana lo que hizo fue castigar a las ciudades, entre comillas, para generar un desarrollo rural, agrario, que incluso no produzca la migración del campo a la ciudad. Y en ese sentido, también La Habana Vieja se mantuvo durante mucho tiempo en muy buenas condiciones. Y esto yo creo que históricamente fue bueno para las dos. Lo que ocurre es que después ya vinieron políticas. En el caso del centro histórico, principalmente a raíz del terremoto que tuvimos en el año 87, en marzo, que fue un terremoto que yo sostengo que hasta ahora está produciendo efectos devastadores, porque nosotros teníamos una ordenanza que establecía que si el patrimonio se cae, pues se puede hacer alguna cosa nueva. Y entonces se cayó por el terremoto y se sigue cayendo por el terremoto. Pero este terremoto del año 87 generó una ley nacional, que es la ley del Fondo Nacional de Salvamento, que originalmente fue para Quito y luego se extendió para todo el país. Si no hubiera habido una ley como esa, el centro histórico no hubiera tenido recursos para invertirlo. Yo creo que el centro histórico de Quito es, al menos de manera relativa, el centro histórico que más se ha invertido en América Latina.
tiene un promedio desde el año 88, 89 en realidad, de más o menos 40 a 45 millones de dólares al año. Y yo creo que eso nos ha ayudado significativamente. Y en el caso de La Habana, a partir del 92, con la crisis del bloque socialista, lo interesante es que La Habana Vieja logra articularse a un proyecto nacional. Y un proyecto nacional básicamente de sustitución de los ingresos por divisas, una vez que se cae el bloque socialista, que era el que le compraba principalmente la caña de azúcar a Cuba. Hay que ver otras formas, y básicamente aquí viene el tema del turismo. Entonces, uno podría decir, sí, en algunos momentos mejor no hacer nada, en otros, sin duda hay que hacer. Ahora, yo creo que genera Urbicidio malas políticas respecto del patrimonio, y pongo un ejemplo. La desregulación me parece muy preocupante, porque la desregulación, como decía, no es otra cosa más que erosionar la polis en beneficio de la URSS, que no es otra cosa más que beneficiar al sector inmobiliario, que es el que mayor inversión tiene en nuestras ciudades, y en los centros históricos está ese capital, más del capital comercial, más del capital vinculado a los operadores turísticos. Son esos tres capitales los que más peso tienen en un centro histórico. Muchas gracias. La segunda pregunta dice, ¿de qué forma la gentrificación puede afectar ciudades de tamaño pequeño, es decir, hasta 50.000 habitantes, y ricas en patrimonio? Yo creo que la gentrificación o la gentrification no tiene que ver con el tamaño de la ciudad, más bien tiene que ver con el tipo de intervención que se hace en la ciudad que sea. Una ciudad de 50.000 habitantes, que haya un espacio patrimonial importante o que no haya un patrimonio significativo, sino que simplemente la gente viva en su patrimonio, viene un capital porque hay una inversión minera, porque hay una inversión agrícola, porque hay una inversión, por ejemplo, en el caso de ustedes, piscícola, y entonces obviamente que produce esta expulsión de población. La gentrificación no es otra cosa más que un espacio, como lo definía hace un momento, un lugar tipo zona franca donde hay condiciones especiales para que el capital inmobiliario pueda asentarse. Y en ese sentido lo que produce es una erosión de la polis, pero por otro lado también una expulsión de la población, que no es otra cosa más que reducir las civitas. Entonces yo no creo que es un tema de tamaño de la ciudad, sino más bien el monto, el tipo, etcétera, de la inversión del capital inmobiliario. Uno de los grandes debates que ustedes han tenido, si no me equivoco, es en Castro, con el centro comercial grande, que incluso no se hace en una zona donde previamente existía vivienda, asentamientos humanos, etcétera, relativamente consolidados, pero es un generador de plusvalía impresionante que me imagino que el precio de la ciudad luego de esa inversión tiene que haberse disparado. Y entonces aquí tiene un efecto colateral, no solo en el lugar donde se produce esta inversión, sino en el conjunto de la ciudad, una ciudad relativamente pequeña, al menos comparando con las ciudades más grandes de Chile. Muchas gracias. ¿Queda alguna pregunta? ¿Alguien que desee enviar su pregunta? Bueno, eso quiere decir que están absolutamente de acuerdo conmigo y que no ha habido la necesidad de debatir nada, así que muchísimas gracias. Ahí queda una pregunta. Espero que sea para felicitarme. Dice así, ¿cómo se ha regulado en Quito la heterogeneidad de sujetos patrimoniales? ¿Cómo se ha gestionado para evitar procesos de exclusión, gentrificación e incentivar un desarrollo local inclusivo? Bueno, yo creo que al decir esto del vaciamiento de sociedad y al haber puesto el ejemplo de Quito, lo que se ve es todo lo contrario. Lo que les decía, Quito aparece como la ciudad paradigmática, el modelo, etcétera, porque sin duda es una ciudad hermosa. El centro histórico es fantástico. Pero si ustedes llegan al centro histórico pasadas las 7 de la noche, ya casi no queda nadie ahí. Probablemente el presidente Correa, porque es un obsesivo para el trabajo. Y no sé,
2, 3 personas más que le estarán tomando fotos, o qué sé yo. Pero el centro histórico se vacía en la noche, para que ustedes tengan una idea, el turismo promedio de un turista es de menos de 5 horas al día. Gran parte del turismo llega a hoteles que están en la periferia del centro histórico, al Hilton, Swiss Hotel, Marriott, etcétera, todas estas cadenas que incluso hace que los recursos no se queden en el país, sino que se vayan afuera. Y entonces lo que ocurre es que hay buses que llevan 30, 25 turistas, entran a una iglesia, van a una plaza, probablemente almuerzan en algún restaurante bueno que hay en el centro histórico, compran alguna artesanía y se van afuera. Ese es el turismo que existe, es un turismo bien complicado. Ayer también les decía, una de las cosas que está pasando, y no solo en Quito, sino en el mundo, es que los operadores turísticos son los que se están llevando el dinero, que son operadores globales. Si uno quiere ir a cualquier ciudad, entra a estos operadores, se me fueron los nombres, despegar.com, por ejemplo, y ellos reservan el cupo, pero ya no le cobran por el cupo, sino por el consumo que han hecho en esos lugares que han reservado el cupo. Y esto está significando que entre 25 y 30% del consumo que se hace en una ciudad se quede en estos operadores turísticos globales. Imagínense lo que significa eso, por ejemplo, de ingresos al fisco. Lo que significa para repartir esta cosa que no tiene ningún sentido de la industria sin chimeneas, pero repartir los recursos económicos dentro de un espacio específico. No se hace eso. Hoy día el nivel de concentración de las utilidades de las ganancias, una parte está fuera, otra parte está dentro, pero por empresas internacionales, y algo queda con la venta de artesanías y un almuercito por ahí relativamente bueno. Yo creo que ese es un gran debate que nosotros tenemos que tener en América Latina respecto al turismo. Y debemos discutir, yo creo que 3 formas de capital, que era la que yo les decía hace un rato: el sector inmobiliario, el sector de comercio y el sector turismo. Y tenemos que encontrarle salidas a eso, porque si no va a seguir produciéndose este vaciamiento de ciudad. En América Latina casi todas las zonas centrales están viviendo un proceso de despoblamiento. Yo recuerdo algunas cifras del caso de Santiago, con la Corporación de Desarrollo de Santiago, que no se explicaban por qué mientras más metros cuadrados de vivienda había, mientras más viviendas haya, etcétera, la gente seguía yéndose. El último censo, no sé si fue del 2010 acá, se dieron cuenta que la composición de la familia había cambiado y que en el centro de Santiago la composición de la familia era unipersonal. Entonces empezaron a vivir en el centro de Santiago mucha gente vinculada al trabajo, burócratas, tecnócratas, empresarios, etcétera, que tenían una persona en la familia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Un cambio demográfico tan significativo como ese produjo que una política tan significativa como la que se hizo acá tampoco tenga un efecto, porque no se entendió los cambios que se habían producido en la sociedad a partir de la demografía. Vamos a ir con la última pregunta. Además del cambio de uso de edificaciones históricas, ¿qué otra manera cree usted que hay para proyectar el patrimonio al futuro y no congelarlo en su origen? No, yo creo que hay que pensar no en edificaciones sueltas. Ese es un problema de la definición que la UNESCO nos construyó desde hace mucho tiempo, donde definían a los centros históricos como conjuntos monumentales. Es decir, no era una totalidad, era la suma de monumentos. Entonces, yo lo que creo es que hay que pensar en ese espacio, en esa totalidad, y no en cada uno de los edificios. Si estamos hablando de un centro histórico, no a la manera de un conjunto monumental, sino como centro, uno de los elementos principales que uno tendría que discutir al menos es respecto de la centralidad. Se está perdiendo la centralidad, se está redefiniendo la centralidad. Hace un rato con Emilio comentábamos el caso de Quito. El centro histórico de Quito era el centro comercial del sur. Pero ¿qué es lo que ocurrió? En el sur aparecieron 2, 3 centros comerciales muy grandes, malls muy grandes. Y entonces hay cosas que se hacen fuera de los centros históricos que tienen impactos internos. Entonces a mí me parece que una buena parte de este vaciamiento de la ciudad no solo es por el alto costo del suelo,
sino porque también ya no hay la necesidad de que los habitantes del sur lleguen al centro, que en su momento fue convertido en un centro comercial. Y entonces uno tiene que tener en cuenta que no siempre las políticas que se hacen en el espacio, en el monumento, etcétera, son las mejores y son las que más cambios producen. Probablemente las que se hacen fuera tengan impactos mucho más fuertes de lo que uno se imagina.